está con nosotros. Lo hemos invitado varias veces, pero aquí está con nosotros el abogado Augusto Verduga, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay competencias que tiene este organismo, pero también hay controversias. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos a puertas de un proceso eleccionario? El 9 de febrero del 2025 los ecuatorianos acudiremos a las urnas nuevamente, pero con un Consejo Nacional Electoral que está prorrogado en funciones en su gran mayoría con los vocales. ¿Qué es lo que sucede, consejero? Gracias por la invitación, siempre es un placer estar aquí en Radio Morena. Este concurso del CNE, yo diría que es un concurso bastante accidentado. Hemos hecho una consulta a la Procuraduría General del Estado hace 2 meses, ya se respondió esa consulta. Para la unificación de los concursos. Recordemos que el consejero Guarderas había promovido el tema de la unificación. Bueno, se hizo la consulta pertinente, se trató esa moción en el cuerpo colegiado y ahora estamos esperando el informe jurídico que nos va a decir cómo instrumentar esa unificación. Pero ya vamos 2 meses desde aquello. 2 meses esperando que la Coordinación General Jurídica del Consejo nos diga cómo hacerlo. Yo creo que ya es momento de aplicar una figura que es la vocación, que es que cuando un inferior jerárquico ya no cumple con su trabajo, el superior jerárquico, en este caso el cuerpo colegiado, Consejo de Participación, puede suplir justamente esa omisión, ¿no? Es la única forma de poder darle un avance a este concurso bastante accidentado. No puede ser posible, me parece que es imperdonable, 2 meses sin que la Coordinación General Jurídica se pronuncie, ¿no? Entonces ya las urgencias del país pues tienen que estar a tono con las acciones del Consejo de Participación. Sí, pero parecería medio raro que un funcionario de segundo o tercer nivel, por muy gran abogado que sea, tenga que decidir y orientar al Consejo, que es soberanamente el que tiene que decidir. Me parece ilógico ese tipo de delegaciones, pero está en ustedes solucionarlo. O sea, cuando le piden una información tiene que ser referencial, no de obligación de cumplimiento. Esa es la diferencia. Que ni siquiera es perdón el tecnicismo, ¿no? Los abogados administrativistas saben de estos temas con mayor énfasis, ¿no? Yo no soy especialista en administrativo, pero entiendo que no es un acto administrativo en rigor el del informe jurídico, es un insumo, como usted dice, una referencia, como usted bien señala, doctor, que no es en absoluto vinculante tampoco para el cuerpo colegiado. Entonces, ¿por qué estamos esperando ya 2 meses sin que tengamos el bendito informe jurídico? Porque no hay iniciativa. Si hubiera, pues, usted lo puede hacer, que usted es un gran abogado. Me planteé el punto del orden del día y planteo esto en base a esto y los puntos. Eso es lo que hay que hacer. Yo tampoco estuve de acuerdo con perdóname la interrupción, con una moción que alguna vez el consejero Fantoni presentó antes de ser presidente del Consejo, que es que cada reforma, cada coma que se quiera cambiar en un reglamento o cada nuevo reglamento expedirse, se tiene que pasar previamente por un grupo de asesores de cada despacho que se pongan de acuerdo. Si los asesores no se ponen de acuerdo, entonces no se puede debatir el asunto en el pleno del Consejo. O sea, es como cancelar el debate en el pleno del Consejo porque los asesores primero se pongan de acuerdo, le rehuyen al debate. Entonces, ese es el gran problema, no se avanza en estos concursos. Fíjese usted, el tema de fiscal general del Estado, me adelanto un poco, que seguramente iba a salir en esta entrevista. Yo presenté un proyecto borrador del reglamento fiscal, un poco en la línea de lo que alguna vez presentó la consejera Almeida en su momento, ¿no? Omitiendo el asunto de la prueba oral, que me parece que es ampliamente subjetiva. Bueno, podría discutirse el asunto, ¿no? Si no están de acuerdo con mi planteamiento, bueno, se lo discute. Llevo más de 2 meses esperando la retroalimentación de los demás despachos. Solo la consejera de Pueblos me ha hecho una retroalimentación. ¿Por qué razón? Porque por moción del consejero Fantoni no se puede debatir en el pleno porque el grupo de asesores no se pone de acuerdo. Porque nos votamos por los consejeros, no por los asesores. Exactamente. Para eso entonces ya digamos que los consejeros no tienen la última palabra, sino no las que estamos legitimados democráticamente, sino los técnicos de cada despacho. Entonces, flaco favor que se le hace a la democracia participativa y a la celeridad con la que deben manejarse estos concursos. Y el interés público está por debajo de la voluntad de 2, 3, 4 asesores. Indudablemente que debe de observarse el tecnicismo, debe observarse la parte doctrinaria, debe observarse derechos humanos, indudablemente, para no soslayar, porque el propio texto constitucional lo establece, las atribuciones de ustedes, como dijo mi compañera, a los que les dimos, los ecuatorianos, esa potestad. Es correcto, yo estoy de acuerdo con este análisis.
He visto que incluso en muchas entrevistas los demás consejeros han hecho críticas al proyecto borrador, que es solo apenas eso, un proyecto borrador de reglamento. Digo, pero por qué van a Coavisa, a otros medios a hacer las observaciones del caso y no me responden en el cuerpo colegiado para ponernos de acuerdo? Entonces realmente no sé qué les pasa por la cabeza. Yo creo que esto va a ser dificilísimo. Esa es la gallina de los huevos de oro de la Fiscalía General. Va a ser una pelea terrible porque el uno va a tener más plata que otro, me refiero a los candidatos, va a intentar comprar a ese grupo de supuestamente que eligen, que valoran, que ni sé cuánto. Entonces, ese tipo de cosas ya sucedió en un candidato que ahora ya está siendo investigado, que le allanaron la casa y todas estas cosas. Entonces, el buen candidato, el buen abogado nunca va a participar, o siempre va a haber el dedo, si tú estás conmigo, te quedas. Entonces, no van a escoger nunca la meritocracia de verdad. Fíjese usted, doctor Almeida, lo que pasó en su momento con el concurso de Defensor Público General. Sí. Resulta que el sexto del concurso termina designado como defensor público. ¿Quién va a creer que estamos realmente bregando por la meritocracia, la transparencia en estos procesos? Yo fui bastante crítico con eso. Dos postulantes fueron descalificados, 2 candidatos a la Defensoría Pública. Uno por la sospecha de haber violentado derechos humanos, Inés Romero. Que no ha habido ninguna sentencia. Nosotros la entrevistamos a ella. Por favor, o sea, en un Estado de Derecho, el principio de presunción de inocencia, garantía elemental del Estado de Derecho. Y otro postulante por supuestamente haber falsificado una firma. Después el supuesto perjudicado de la firma dijo, no, esa sí es mi firma, la que consta de ese documento. Igual, fuera del concurso. Y no lo pusieron tampoco a él, sino que pusieron al siguiente. Al siguiente, el sexto. Alguien mete la mano. Yo conozco de buena fuente que alguien metió la mano y ofreció todo, pero como lograron tener 4 votos, y ahí ese es el problema cuando entre 4 o entre 7 alguien puede tener precio y se vira y va a formar parte de una otra mayoría por los intereses de orden económico o de control. Entonces, por eso es que a veces la gente dice, ya, mejor dicho, que se acabe este Consejo de Participación, que vuelva a la Asamblea o al Congreso de la República, donde a la luz pública los bloques plantean un candidato perico de la palote, pero que este es un gran abogado en la tal circunstancia. A la luz pública, donde no haya la trampita, este tipo de cosas. Entonces, claro. Usted que es un abogado de solvencia intelectual, plantéelo, porque no puede ser. En la Fiscalía va a haber una guerra a morir. Entonces, los buenos candidatos van a rehuir y pondrán siempre a las marionetas. Sí, no tenga duda, doctor, de que nosotros lo vamos a plantear. Creo que ha sido, digamos, la forma en la que nos hemos conducido desde el primer momento en este cargo. Realmente, genuinamente bregar por la transparencia y la celeridad. Y fíjese usted que aquí pongo sobre la mesa algo que ya había venido diciendo hace algún tiempo. Me parece que una buena forma de transparentar esto y que deje de ser políticamente rentable para ciertas fuerzas políticas la designación de autoridades es que existe un sorteo público dentro de un banco elegible de los mejores puntuados. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿No? Un concurso como digamos, defensor del pueblo en general. 150 postulan. Digamos que de esos 150 solo 10 sacan más de 90 sobre 100. Bueno, se supone que estos 10 tienen las credenciales para asumir esa responsabilidad. Vamos a un sorteo público, a decir, bueno, ¿cómo vas a librarlo a la suerte? Bueno, ¿qué más democrático que aquello? Dentro de un banco de los mejores puntuados. ¿Qué ganaríamos con aquello? Que ya deje de ser políticamente rentable cooptar comisiones ciudadanas de selección. Méritos y oposición. Méritos y oposición, las carpetas, expediente académico, el recorrido profesional, los posgrados, etcétera. Y luego la oposición, un examen objetivo de prueba escrita sobre 50 puntos con parámetros muy objetivos. Si la opción múltiple es la respuesta correcta, es literal D, de un banco de 5 respuestas posibles, bueno, si pone literal C, claramente falló en la respuesta. Porque lo otro, la prueba oral, es lo que alguna vez pasó con Diana Salazar. Sentido de justicia, 30 sobre 30. Ecuanimidad, 30 sobre 30. Sentido de templanza, 30 sobre 30. ¿Quién puede creer ese cuento que eso es una prueba objetiva? Porque para mí Diana Salazar tiene 0 sobre 20 en sentido de justicia. Mira, pero ¿no cree usted, a propósito de que usted lo toca, aquí estuvo sentado hace unos días, entonces si todos los que están aquí se dieron cuenta, estábamos con quien tuvo el segundo lugar, el doctor que está, Merck Benavides. Yo no lo escuché a él decir alguna cosa. Porque si yo estoy participando, al menos yo en lo personal, yo sé lo que voy a hacer. Yo conduzco cada una de mi preparatoria la conduzco yo, de mi actuar dentro de un proceso. Me hubiese gustado escuchar de pronto. Y se lo pregunté fuera ya de micrófono. ¿Es o no? Estoy equivocado yo. Usted fue el segundo en esa ocasión.
como para tener una idea, ¿no? Ujú. Porque el artículo 196 de la Constitución de la República es clarísimo. Y yo le consulto a usted, no puedo hablar de los compañeros en otros medios, ni de radiales, televisivos, ni escritos. Yo me preparo para hacer este tipo de preguntas. El 196 de la Constitución es tan claro, tan claro. Respeto a los que hablan y explican, hacen sus opiniones y quieren alojar su postura como una situación normal, pero eso es anormal. Señor presidente, en un decreto usted ya disponga que la fiscal siga en funciones. ¿A dónde nos lleva este tipo de comportamiento? Ah, no, que el que más baila, el más bonito. En muchas ocasiones escucho. Esto es de acuerdo a lo único legítimo que yo conozco en derecho y en el orden público es lo que se hace de acuerdo al procedimiento. Efectivamente. Se puede hacer solo lo que está expresamente permitido en derecho público. ¿Nos cuesta tanto? Yo creo que, mira, más allá de los diseños institucionales, el factor humano, si falla el factor humano, nada funciona. Entonces, pero digo, con mucha esperanza lo digo, creo que de un tiempo acá el pueblo ecuatoriano se va dando cuenta que la causa raíz de estos problemas es un tema político, ¿no? No importa, a ver, el análisis no podría ser solo apenas, no hay medicinas en los hospitales, hay falta de institucionalidad en el Consejo de Participación, hay migración masiva, desempleo, porque la causa raíz de todos estos problemas es un problema político, es quién gobierna, cuáles son los gobernantes que estamos eligiendo. Entonces, lo que pasó con la consulta popular, que la gente dijo, ya no vamos a comer cuento, el tema de la precarización laboral, no le vamos a dar el sí a esa pregunta, y tampoco vamos a irnos al tema del arbitraje internacional, que fue una votación donde la gente supo discriminar unas preguntas y las otras. Sí queremos más seguridad, pero no queremos más precarización laboral. Bueno, creo que eso de a poco da cuenta de un proceso de toma de conciencia de nuestro pueblo, que ya no quieren más mitómanos en Carondelet y en administraciones públicas. El planteamiento que usted está haciendo para que sea un sorteo lógico, que es legítimo, para que todos estén en igual de condiciones y les toca el sorteo, porque de lo contrario una cuestión de valoración subjetiva de una pregunta del que si vienes bien presentadito, si me caes simpático, o porque viene con la orden de algún grupo económico, de algún grupo político, o porque simplemente eres mi amigo, lo ponen. Entonces eso me parecería una locura, esa valoración de que valía 10 puntos a quien se presenta aquí y yo, es decir, es una cuestión subjetiva de quién lo hace. Entonces, no hay mejor cosa que el sorteo. Así es. Sí, es una propuesta. Hay sorteo para que se vayan los miembros del Consejo Nacional Electoral. Claro. Hay La Corte Constitucional. La Corte Constitucional, y lo hace públicamente. Y fíjense que ahora que decimos Corte Constitucional, permítame hacer también esta acotación. Sí. Un gran cáncer de estos concursos son las acciones de protección que a mansalva se han puesto, ¿no? Y hay un gran responsable de este tema. Por omisión, la Corte Constitucional no ha puesto un punto final a este asunto. ¿Por qué es que la Corte, mutis por el foro, no dice hasta aquí nomás se prohíben las acciones de protección en el decurso de estos procesos de selección de autoridades? No hacen absolutamente nada, si son el órgano de cierre en materia constitucional. Por eso es que yo postulo, queridos colegas, la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Este país requiere un cambio profundo. Y eso solo va a ser posible con un cambio en el diseño institucional. Vino la moda del de la falla o los aciertos y arreglar nuevamente. Yo creo que no va a ser posible gobernar este país genuinamente si es que tenemos una Corte Constitucional que le manda cortapisas todo el tiempo a este tipo de temas, la política pública, la designación de autoridades. Pero, por ejemplo, en temas sensibles también como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La Ley Orgánica de Garantías dice, por ejemplo, que la Corte debe hacer un control previo de constitucionalidad de cada acuerdo. ¿Qué ha hecho la Corte? Desde la época Moreno nunca hicieron control de constitucionalidad. Ahora que lo plantea Noboa, ya hubo un primer desembolso. Nunca hubo el filtro de la Corte Constitucional. ¿A qué están jugando estos señores magistrados de la Corte? Creo entonces la necesidad de una Asamblea Constituyente. Es que no puede haber un organismo encima de los otros poderes. No se les puede hacer el juicio político, solo se remueven entre ellos, están por encima del bien y el mal. Sí, es un error. Es un error terrible. Lo que usted señala, ¿no? Hay que entender algo. El legislador común incluso está fuera de los alcances para poder integrar ese cuerpo que se llame constituyente. El legislador común incluso. Que debe haber un tipo de constituyente de otros alcances, de otros conocimientos, de otro nivel. Sí, es que los proyectos de ley o la Constitución fue de todas maneras hecha por seres humanos y esto aquí la reajustando. Esto fue a partir del 2008, lógicamente, pero
hay que corregirla y está bien que usted lo reconozca. Eso hay que corregirlo, porque mañana no puede ser que alguien esté por encima del Parlamento Nacional. Imagínense que hasta los propios legisladores asustados de que la Corte los puede destituir. Imagínense, no puede ser que tengan que destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Es el Parlamento. Pero fíjense que también estamos sometidos los consejeros a juicio político en la Asamblea y somos autoridades electas en urnas. ¿Y con cuántos votos? Con casi 2 millones de votos, para ser exactos, 1.959.061 votos. ¿Cuántos votos lo sacan a los consejeros? ¿Con cuántos votos? Con 70. Con Oye, eso no importa, llevar un pero- proceso de juicio pero político tiene que ser un juicio es como político. que si llevan a un juicio político un prefecto o un alcalde. No tiene ningún sentido. La pregunta es si esos votos de los 70 existe razón, existe solo la fuerza del voto. Sí, pero también puede Habría ser que- destituido por la Corte Constitucional. Puede ser destituido por el Imagínese. Tribunal Contencioso Electoral, por Imagínese. la Corte Constitucional, por la Asamblea Nacional. Entonces siempre están amenazados, siempre están asustados, que te inicie una acción de investigación a ti si no me votas de esta manera, como lo que está pasando ahora en la Corte Nacional, que ya felizmente yo como abogado viejo me he dado cuenta, y esos son los comentarios entre todos los abogados del país, que ya por lo menos la Corte dijo hasta ahí, pues basta, señores. Que tengan que la Fiscalía General allanar a la Corte Nacional me parece una locura. O sea, está bien, necesito, señores, Una locura. tal y tal prueba, van mis técnicos a ver, le tiene que dar, pero no allanar, o sea, ese acto de humillación me parece que no es tan correcto, como cuando allanaron el Parlamento Nacional, entonces ahí sí se asustaron, pero cuando allanaron la Presidencia de la República, también creo que el señor Lazo se calentó por la forma en que lo hacen, ¿no? Y la palabra es allanar. ¿Por qué no van y tocan la puerta? En antes, ¿cómo se pedía? Señores, envía la documentación. Con juramento o sin juramento, el legislador, por ejemplo, o el presidente de la República, informa. No, que tiene que venir a declarar. O sea, ahí es cuando el fiscal general se torna el hombre más poderoso del país. Es exactamente, usted escribe bien la realidad de la función judicial y concretamente de la mujer más poderosa de este país en este momento, que es la fiscal general del Estado. Pero la única forma de salir de esta pesadilla, insisto en esta idea, es con una salida colectiva. Una constituyente. Yo creo genuinamente en el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. Es condición necesaria, no va a ser la panacea, pero es condición necesaria, no suficiente, para salir de este desastre. Y corregir ese institucional. problema. Y corregir este problema. Y bueno, nosotros seguimos en el Consejo tratando de hacer lo que siempre hemos hecho, el servicio público, colega. Defensoría Pública, Le estuvimos pregunto 9 aquí, años. ¿Liga Azul o no? ¿Cómo está ese tema? Bueno, mire que el tema de la Liga Azul es un rótulo ya bastante desgastado. Pero está sustanciándose. Nos dicen, sí, está sustanciándose. Yo esperaría que en el Tribunal Constitucional Electoral se falle en derecho. Sería una tremenda injusticia que salgamos sancionados. Primero porque estamos convencidos de que no tenemos ningún tipo de infracción electoral, ¿no? Que alguien me diga, este señor Begdac o este señor Troya, cuál es la norma jurídica del Código de la Democracia que hemos infringido, ¿no? No lo han podido establecer en la audiencia pública. Yo esperaría que en los próximos días ya tengamos una sentencia firme. Oiga, pero es preocupante porque hay una variación en ese Tribunal Contencioso Electoral que también tiene que desaparecer. Eso también podría ser una cuestión que antes se resolvía eso en el Consejo Nacional Electoral y terminado, o en el Tribunal Supremo Electoral. Por hacer justicia con la gente, termina eso un dogal para la gente. O sea, mire usted, en este momento, investigados ustedes, porque, y a algunos le ha de convenir, saquemos a toda la Liga Azul, porque con eso elegimos un nuevo fiscal a mi manera. ¿Sí se da cuenta? Miren el que está. Y la Liga Azul, el primero que se puso el color azul fue mi sobrina Sofía Almeida, que no es de la Liga Azul. No, pero usted revise las papeletas. Incluso este señor Begdac, que ahora va a salir por la lista de También, Contribuye, creo, sí, Parlamento sí. Andino. También estaba en su momento con la camisa azul. Dos preguntas. A ver, tema CNE. Usted habló de la situación de despolitizar estos temas. ¿Se va o no se va hasta noviembre a designar a las nuevas autoridades del CNE? Porque dentro de ustedes hay unos que salgan 2 titulares. Otros son de la posición que se vayan los 5, porque en noviembre prácticamente terminan las funciones de los 5 integrantes del Consejo Nacional. Hay un pedido de un partido político, Revolución Ciudadana, que señala que no se deben cambiar en estos momentos a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Por un lado, esa es una pregunta. ¿Podríamos conocer parte del reglamento que se está elaborando para designar a la nueva autoridad del Ministerio Público, por favor?
Por supuesto, esto es una cuestión que incluso yo lo he publicado en mis redes sociales. Sería bueno que se genere un amplio debate nacional, incluso sobre cuáles son las reglas del juego que deben regir ese tipo de concursos. Sobre el asunto del CNE, insisto en la idea de que tenemos más de 2 meses esperando el bendito informe jurídico. Si es que no se hace aquello, creo que sería oportuno aplicar la figura de la vocación. No puede ser posible que cada vez que cambien coordinadores jurídicos tengamos que otra vez borrón y cuenta nueva. Sobre el asunto de la Fiscalía General del Estado, lo mismo. La figura de la vocación me parece que es lo pertinente. Y le haré llegar el proyecto borrador del reglamento, si esto es para que la gente lo discuta, se socialice, si es justamente lo que estamos bregando, que los propios consejeros se tomen en serio la deliberación permanente de estos temas. Deben culminar sus funciones en noviembre. Los señores del CNE se debe designar a los se debe, ya sería catastrófico que no se queden designadas hasta noviembre, porque recordemos que la renovación, primero hay una renovación parcial de dos, y luego otra renovación parcial de 3. Bueno, la primera renovación parcial ya feneció hace más de un año y medio. Y la segunda renovación parcial de los 3 que termina en noviembre, de tal manera que los 5 vocales de noviembre ya estarían prorrogadas en sus funciones. Oiga, y lo accesorio sigue a lo principal. Principio máximo del derecho, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Para que por ahí hay algunos que plantan, que ya deben de estar actuando los suplentes. Bueno, ¿será que me enseñaron mal? Habrá que establecer qué es lo que pasa con ese informe jurídico. Yo esperaría que no tengamos que prorrogar a nadie, ni subrogar a nadie, sino que cumplamos con los términos y los plazos que dispone la ley. Elegir titulares y suplentes. Es que fueron elegidos en el mismo tiempo. Exactamente, efectivamente. Pero una golondrina no hace verano, doctor. Lo que quiero decir es, esto se aprueba con mayoría de 4. Yo esperaría que estemos a la altura del momento histórico en el Consejo. Y que las reglas se hacen de acuerdo al derecho máximo. Pues, en el Consejo de Participación Ciudadana. Siempre se ha hablado de mayorías, minorías, son procesos bastante volátiles porque han cambiado mucho de criterio los consejeros a lo largo del tiempo. Yo esperaría que en esta ocasión pues tengamos una voluntad de al menos de 4 personas realmente interesadas en provocar estos cambios, ¿no? El consejero Guarderas ha elevado o ha planteado esta consulta en el Pleno. ¿Sí lo ha hecho sobre la situación de los...? No lo ha presentado en el Pleno. Entiendo que le ha enviado un Kipux al presidente del Consejo de Participación, pero no lo ha todavía socializado en el Pleno del Consejo. Le preguntaba de pronto dudas. Hay que preguntarle otras cosas. Los derechos políticos están por encima de otros derechos, inclusive. En las anteriores constituciones, quien atentaba contra la democracia tenía hasta sanciones penales muy duras. Hoy en día no tanto. Pero todos tenemos derecho a participar. Por lo menos ya han sacado de encima que ustedes no podían participar en 5 elecciones 5 años después de haber terminado sus funciones. Ahora sí puede ser. Entonces, como que diabolizan, como que ponen lo más difícil lo político cuando es lo más sublime. Usted tuvo precandidato por algún partido político sin ser militante. Bueno, ¿cómo le supo esto? ¿Cómo vio esto? ¿Qué experiencias ha sacado? ¿Qué pasó? ¿Está resentido? ¿No está resentido? Mucha gente lo veía a usted con muy buenas opciones para ser un candidato presidencial, pero bueno, no se dio. Eso es cuando uno no tiene una organización, como se dice, propia, de la cual yo soy militante y puedo exigir, porque usted era una especie de invitado ahí en ese momento, pero ¿qué mismo sucedió? Cuéntele eso al país, porque ahora que ya tiene la libertad para hacerlo en términos que puede participar políticamente, porque el Consejo de Participación es un organismo político, no es un organismo, no es de jueces, es político. Además que fue el consejero más votado de todos. Así es. Mire, doctor, ningún resentimiento de ninguna clase, más bien estoy profundamente agradecido y honrado con los mandantes, con la gente que ha confiado. Algo bueno hemos estado haciendo en el Consejo de Participación para que nuestro nombre suene para asumir esa alta responsabilidad. Así que profundamente honrado de que mi nombre haya sonado para aquello. Nosotros siempre hemos dicho, nosotros no queremos ser consejeros de escritorio, sino consejeros de territorio. Y mucho se habló también de que Verduga está haciendo campañas a lo largo y ancho del país. Bueno, un poco desde el desconocimiento de las atribuciones de un consejero, porque el consejero tiene que estar tomando el pulso de la ciudadanía. Entonces sí, esto es puro combustible para seguir creciendo en el compromiso y lo estamos haciendo en el Consejo de Participación. Y si después eventualmente nos corresponde estar en otro lugar de servicio, otro espacio de servicio,
no vamos a rehuirle esa responsabilidad. Nosotros creemos que hay que resignificar la política. Yo coincido con usted, ponerle P mayúscula a la palabra política, porque no es que la política es mala, la política es necesaria. Afecta la vida cotidiana de nuestra gente, ¿no? Las decisiones de nuestra vida cotidiana tienen un asidero, se remontan a decisiones políticas. Y entonces no podemos satanizar la política, ¿no? Es el mejor y más noble de los actos humanos, la política. Y usted lo dice bien, es un politicón desde Aristóteles, ¿no? Lo conocemos, ¿no? El hombre es un animal político. Y el trabajo que hacemos en el Consejo de Participación es profundamente político. Totalmente. Ya van a sacar los titulares con esta declaración, Verduga dice que es político. Bueno, sí, política entendida como el involucramiento ciencia de la gente de a pie en los asuntos lo que comunes. No es partidista. Es que es otra cosa muy que no es política partidista, que es otra cosa. Es un error. Usted en los Estados Unidos usted puede ser republicano y nadie lo vota en su empleo. Puede ser demócrata y nadie lo persigue. Sin embargo, aquí esto es un desastre en el país. Y después dicen también, es que dice que los consejeros tienen que ser apolíticos. Por favor, entendemos bien lo que implica esta declaración. Tiene que ser apolítico. O sea, yo tengo que estar por fuera de la polis. ¿Cómo comenzó en el 2008? ¿Y cómo le preguntaron al ciudadano? Ahora la composición del Consejo de Participación Ciudadana deviene de la voluntad popular. Por eso es que hace falta personas que a la hora de esos tribunos que elegimos hagan las cosas bien. El derecho que acaba de señalar el doctor Almeida de la plebe. Es lo que acaba de señalar. Hoy en la égida de los derechos humanos se agrupan de la siguiente manera. Y en primera línea están los derechos políticos. Absolutamente. Siempre. Y fíjese que yo creo, con esto cierro esta idea, ¿Sí? Esa misión que tenía el Consejo de Participación de ser ese gran ágora público, así como en la antigua Grecia, Atenas, ¿no? Donde se discutan los problemas trascendentales de la vida cotidiana. Derechos naturales del hombre. Derechos naturales del hombre, ¿no? Y estamos fallando en esas atribuciones, un poco porque se han invisibilizado esas otras herramientas que tienen que ver con estos problemas comunes en la vida cotidiana. Presupuestos participativos, la gente definiendo con sus mandatarios las prioridades del gasto público en las ciudades, la silla vacía. Imagínense lo potente de esta herramienta de la participación. La gente con voz y voto en las deliberaciones de un consejo cantonal, como si fuera un concejal más, un ciudadano, que tiene algo importante que decir en esos cuerpos colegiados. Verduga, gracias por venir. El doctor Augusto Verduga se mantiene en el Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a desearle una vez más éxito, porque también hay que entender al ciudadano. Cuidado, dice el pueblo llano, el remedio ha resultado ser peor que la enfermedad. Sé que están trabajando en el concurso de superintendente de compañías. Y otras cosas más que tienen ustedes. Y otros muchos superintendentes. Éxitos. Porque Muchas gracias. Aquí no se necesita suerte, trabajo. Muchas gracias. Un placer.